Y papá vale de puro una cama. Samuel administraba la presencia de Dios, ¿verdad? Y cuando hay presencia, hermanos, tenemos que meternos, tenemos que llenarnos, tenemos que enfocarnos en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque fíjense que cuando uno está haciendo liberación, está siendo liberado, hay cosas que salen de uno, ¿verdad? Y esas cosas que salen de uno están buscando dónde más meterse. Por eso es necesario que uno se concentre en meterse en la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso cuando yo leo al profeta Samuel, ¿verdad? Que cuando él dice que él escuchó la voz de Dios, él estaba acostado durmiendo, ¿va? Y dice, Samuel, Samuel. Y él se levanta y va a Elí a preguntarle, sí, mi Señor. Y Elí se queda admirado, va. Yo no te he llamado, le dice. Y luego ve a dormirte. Y se va luego otra vez y vuelve a pasar la segunda vez. Y entonces Elí comprendió de que Dios le estaba hablando a Samuel, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que ya Dios no se manifestaba en la vida de Elí porque él había descuidado la presencia de Dios. Entonces, si usted descuida la presencia de Dios en su vida, el Señor va a dejar de hablarle a su vida, va a dejar de operar en su vida. Dice que la tercera vez, cuando Dios le habla otra vez a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Pero ya Elí le había dicho, cuando hieres, si te llama otra vez, dile, Señor, heme aquí, que tu siervo escucha. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Decirle, Señor, heme aquí, tu sierva escucha. Amén. Entonces, hermanos, metámonos de lleno a la presencia de Dios. No solo somos ahí mirando que el hermano gozando en la presencia y nosotros puros palos tiesos ahí, va. No, metámonos, porque si no vamos a hacer, mire, el Señor también da la espalda. Dios le dio la espalda a Elí y fue entregado a muerte, porque él no había sabido corregir ni su casa, ni la vida de sus hijos corrigió. Sus hijos hacían en la casa de Dios lo que ellos querían, ¿sí? Por eso es necesario que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, nos enfoquemos en su presencia, ¿verdad? Esto se lo digo, hermanos, no porque yo mire, va, sino porque es necesario que lo sepamos, ¿verdad? Amén. No es el tema que voy a tocar en esta hora, mis amados hermanos. Quiero que vaya al libro ahí de San Mateo. Amén. En su versículo, en su capítulo 25. Amén. Y vamos a leer. Aquí nos habla de una parábola de quién nos habla ahí. El que habla 10 vírgenes. De 10 mujeres vírgenes. Mire cómo nos habla el Señor. Va, ¿ya lo tiene usted ahí? Amén. Quiero que escuche usted y yo voy a leer. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo. ¿Qué cosa? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas. A las bodas. ¿Y qué más? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Puede sentar. Quiero comentarle, mi amado hermano, de que el Señor me daba una cita en la madrugada, que es esto de las 10 vírgenes. Pero cuando yo vengo al libro de las 10 vírgenes, a mí me habla una palabra sobre que vamos a ser avisados, ¿va? De la palabra del Señor. Pero estando aquí, el Señor me dijo, no vas a dar esa palabra, vas a dar otra. Es en la misma lectura, pero de otra manera. Y le digo yo al Señor, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo así que? Y me empieza a dar el Señor la palabra que Él va a ministrar en esta hora. Amén. Y me daba Él un tema y me decía, los preparados serán arrebatados. Repita conmigo. Los preparados serán arrebatados. Sabemos de que estamos a punto de que acontezca algo a nivel mundial. ¿Y qué será eso, mis amados hermanos? La venida de Cristo. El arrebatamiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando hablamos aquí de estas 10 vírgenes representa la iglesia de Cristo. Amén. Pero aquí representa la iglesia de Cristo que está viviendo en santidad. Amén. Y los que no están viviendo en santidad. Los que están diciendo yo sirvo a Dios, pero no están en santidad. O sea, están dentro de una congregación, pero realmente tienen el Espíritu Santo. Y cuando el Señor me daba esa palabra, estando orando yo aquí en la presencia de Dios, me decía, muchos están llenando un vacío, una silla dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un lugar dentro de la iglesia, estamos ahí, nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente está lejos de Dios. Estoy pensando qué voy a hacer de comida mañana, o qué voy a hacer al ir a tal lado, o cómo me voy a ir a tal lugar. Su mente está lejos de la presencia de Dios. ¿Mira? Entonces cuando el Señor administraba esta palabra, yo le decía, Padre, es muy cierto. Y el Señor me llevaba ahí al libro de Romanos, capítulo 8. Y mira, y déjame decirle que esto es muy amplio, hermano, para nuestras vidas. Romanos 8, en su versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en la carne. Usted está pensando que ya su estomaguito le está llenando, ¿verdad? Usted no está pensando en que se va a llenar de la palabra de Dios. Muchos están pensando, ay, es que ya va a ser mediodía y me tengo que ir. ¿Sí? Muchas veces nosotros le ponemos horario al Señor. Pero ¿será que el Señor solo el día de hoy nos da oxígeno? No. Todos los días. Imagínense, el Señor no tiene limitaciones para nuestra vida, pero nosotros sí lo limitamos a Él en nuestra vida. Amén. ¿O no le ha pasado a usted? Amén. A veces tiene algo que ir a hacer y dice, ay, bueno, como no se apura la hermana o el hermano que está al frente del servicio, me voy a tener que salir antes del culto y me voy. Ay, el Señor está hablando, hermanos. Hay una presencia de Dios aquí. Miren que el Señor está hablando, hermanos. Amén. Nos ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces, de que ignoramos las cosas de Dios y las dejamos ahí. Bueno, hay que terminen los hermanos y yo me voy para lo que tengo que ir a hacer. Estoy poniendo en primer lugar mi carne, mi necesidad. Yo le decía una vez a unas hermanas, mira hermana, es que ore por mí, es que tengo tal necesidad, es que esto y esto me está pasando. Hermana, ¿cuántas veces ya ayunó usted por esa necesidad? Pues yo no lo he hecho porque no tengo tiempo. Pero cuando usted vaya al ayuno, ore por mí. Papi. Déjeme decirle que yo me sonreí. Mire hermano, yo puedo orar por su vida, puedo ayunar por usted.
Pero ¿quién es el necesitado? La persona. ¿Quién es el necesitado? El que tiene la necesidad, ¿verdad? Nosotros podemos administrar la presencia aquí cantando, danzando, alabando a Dios, pero el necesitado se tiene que meter a la presencia de Dios. Amén. El que necesita de Dios, ese se tiene que meter a la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando la palabra me dice, porque los que son de la carne piensan en la carne. ¿Por qué? Porque los que son de la carne no están pensando en el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es una persona como usted y yo, solo que es transformado, es invisible, ¿verdad? Pero a los que Dios quiere, Él se les presenta. Tienen un encuentro personal con Él. Mire, si vamos al libro de Josué, ahí la palabra nos habla. A mí cómo me llama la atención lo sobrenatural, las cosas que el Espíritu Santo hace. A mí eso me llena de gusto y me gusta meterme más y llegar a una profundidad donde quiero saber más de Él. Cuando dice que Josué se subió y fue a ver, dice que la ciudad de Jericó, que ellos iban a tomar, porque el Señor le dijo, yo voy a entregar en tus manos a Jericó. Dice que él se paró en un lugar alto y empezó a ver. Pero mientras él estaba ahí, dice que se apareció un varón con una espada desenvainada. Cuando él lo mira, dice que él dijo, se acerca y le dice, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira. Él sabía que había un enemigo a quien enfrentar. Usted y yo sabemos que tenemos un enemigo a quien enfrentar. ¿Por qué pues le damos prioridad a nuestros asuntos, nuestras necesidades? Y Dios las suple conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces, cuando Él le dice, yo soy enviado por el Señor. El Señor me tendría tu respuesta por medio del Espíritu Santo. Y quiero que sigamos leyendo ahí. Sigue diciendo, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu siempre van a pensar cosas del Espíritu. Ay, hoy hay ayuno allá donde la hermana María, voy a ir porque hay ayuno. ¿Verdad? Se acordó de que hay un lugar donde alabar a Dios. Ah, es que hoy domingo, hay uno también allá en el cerro, me voy. No anda pensando en otras cosas de la carne, cómo se va a vestir, cómo se va a calzar. Mire, hoy en día el ser humano solo anda viendo cuánto dinero va a obtener, cuánto va a ganar. Entonces la palabra del Señor nos dice, los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero de tu Espíritu en mi vida? Señor, yo quiero esos dones que yo veo que se mueven a través de otros siervos, de otras siervas. Yo quiero esos dones. Eso es pensar en el Espíritu, porque estoy pensando en las cosas que yo puedo hacer para el Señor también, para ayudar a otros. ¿Me entiende? Eso es pensar en el trabajo de la viña del Señor. Por eso el Señor dijo que los obreros son pocos. La viña es grande, pero faltan trabajadores para la viña de Dios. Amén. Si usted tiene unas 2, 3 parcelas de tierra, pero solo es usted y los de su casa, ¿será que van a poder sembrar todo? No. ¿Cómo va a hacer usted para sembrar unas 4 o 5 parcelas si solo es usted y sus 2 hijos? Más obreros. Usted va a ir y va a contratar más gente, ¿va? Para que lo ayuden a trabajar en esa obra. ¿Entiende? Amén. Así es la viña del Señor. Así es la viña de nuestro amado. Es grande, pero hacen falta obreros en su vida. ¿Entiende? Amén. Entonces nosotros tenemos que ir, trabajar y hacer más, contratar más obreros, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra del Señor nos dice, mire, cuando nos habla de estas vírgenes, yo le decía, Padre, ¿por qué estas vírgenes representan tu iglesia?
muchas veces llegamos cansados de nuestro trabajo, nuestros oficios, de las cosas que pasamos en todo el día. Caemos en la cama y a veces ya ni oramos. Y se terminó el día pues y viene usted en su sueño, empieza a tener ataques de parte del enemigo. ¿Usted sabía que tenemos batallas espirituales? Amén. El enemigo nos ataca en nuestro sueño. Amén. Por eso es de que cuando nosotros antes de dormir tenemos que clamar al Señor. Amén. Porque antes de que se manifieste esa batalla, usted ya la ha ganado de rodillas. Amén, amén. Mire, usted ya ha ganado sus batallas. Cuando usted ora antes de que las cosas pasen, usted ya las ha ganado. Dios ya le ha dado su victoria. Por Amén. eso es de que la palabra del Señor nos dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran Sensatas. mujeres que no se preocupaban, que les daba igual. ¿Entiende? A ella les daba igual. Es que ya el Señor ya se tardó ahora. Sigamos así. Ya cuando sepamos que Él está a punto de venir, entonces nos vamos a alistar. No. Dice que aquellos que tienen verdaderamente, son fieles al Señor, esos van a saber la hora en que el Maestro va a venir. Vamos a saber cuando el Señor diga, cuando digan, ahí viene el esposo, salid y recibirle. Usted va a salir como la princesa, como la esposa que es, bien ataviada, con un vestido blanco, sin mancha y sin arruga. Amén. Pero si su vestido está manchado, usted es como la insensata. Pero todavía hay tiempo, hermanos. Este momento en el que estamos aquí, digámosle al Señor, quita toda mancha, quita toda arruga de mi vida. Amén, amén. Mira, yo no sé en qué le estamos fallando al Señor, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que hacernos conciencia. Pero hoy en día se está viviendo el ecumenismo. ¿Cómo se llama eso? Ajá, pero eso, ¿sabe qué quiere decir esa palabra? De que ahora usted va el católico y le dice, hola hermano, ¿cómo está? Y sabe algo, que los brujos se disfrazan de católicos. Los que son satanistas están dentro de la iglesia católica. Amén, amén. ¿Sí? Y usted diciéndole, buenas tardes hermano. Ya la religión se volvió religión porque eso es lo que quiere el enemigo, que ya no haya santidad dentro del pueblo de Dios, que todos sean iguales. Por eso Él viene a programar la igualdad, dice la palabra de Dios, que cuando se levante el inicuo, el hombre de pecado, Él dice que va a traer paz y seguridad y igualdad. Y estamos viendo. Mire hoy los derechos humanos, ¿qué nos dicen? Si usted le pega a un hijo, el hijo tiene derecho a acusarlo a usted, porque usted no puede pegarle. ¿Qué nos dice ahora? Las mujeres quieren mandar al hombre, cuando el hombre es la cabeza del hogar. Y la cabeza del hombre es Cristo. Uno de mujer tiene que estar sumiso al esposo. Y mire, pero hermanos, esto no lo entiende el que no tiene el Espíritu Santo, pero el que tiene el Espíritu Santo es el que entiende las cosas del Espíritu. Pero cuando caminamos conforme al Espíritu Santo, pero como yo ando conforme a mi carne, yo voy a mandar a mi esposo, ¿eh? Y yo le voy a decir, bueno, ¿y usted qué? Pues si no somos iguales, si los derechos humanos dicen de que yo valgo igual que usted, y me le plan, ¿verdad? No, hermanitas lindas. No quiere decir que el hombre también nos aplaste con el pie, ¿verdad? Pero delante de Dios es nuestra cabeza. ¿Me entiendes? Amén. Tenemos que darle su lugar a los varones, al hombre de Dios. Tenemos que darle su lugar, porque la palabra lo exige, la palabra lo dice, que el que anda conforme al Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, y que la palabra es espíritu, es espada de dos filos. Pensamos en lo que dice la palabra, ¿me entiendes? Entonces dice que aquellas insensatas, ellas dijeron, como el esposo no viene, pues yo puedo hacer lo que yo quiera.
Mi esposo está en Estados Unidos y yo aquí va divirtiéndome, dándome. Dios le bendiga, gracias. Mi esposo está allá lejos en Estados Unidos y yo empiezo a hacer lo que a mí se me da la gana, incluso a mantener a otro hombre con el dinero del que está trabajando allá, del que está sudando, del que se está esforzando por darle una vida mejor a usted y a sus hijos. ¿Me entiende? Amén. Como la palabra del Señor viene a hablar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a mí me la vale, como dicen muchos, va. Aunque mi marido esté lejos, yo tengo que honrarlo y respetarlo. Amén. Amén, aleluya. Igual es con el hombre y la mujer. Tiene que respetar y honrar a su esposa. Entonces, ¿el Señor será que Él va a venir por una esposa que no entienda las cosas del Espíritu? ¿Que estén viviendo en la carne? No. Mire, ahí en el libro de Primera de Juan 2 nos dice la palabra de Dios que nosotros no amemos las cosas del mundo. Mire, ¿sabe qué son todas las cosas del mundo? Es cuando usted quiere andar unos tacones así. Yo le decía a una hermana, me gustó un par de zapatos bien bonitos, porque me gusta el color vino, ¿va? Es bien hermoso, pero así era la punta del tacón. Y le digo yo, esos zapatos están re lindos, hermosos están, porque yo antes me gustaba usarlos así. Yo hasta corría con los tacones. Aprendí desde pequeña a usar tacones, ¿va? Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de andar en santidad. Cuando yo tomé en serio el ministerio que Dios me había dado, me dijo, te quiero sumisa ante mi presencia. No te quiero que te contamines con las cosas del mundo. A mí me gustaba maquillarme, me gustaba cortarme el cabello. A mí me gustaban todas esas cosas. Arreglarme bien, mirarme bien. Y dicen muchos ahí, ¿verdad? Mire. ¿Y sabe qué? Cuando el Espíritu Santo me dijo todo eso, a la basura. Saqué una bolsota así. Me gustaba ponerme pantalones. Falda corta así nunca me gustó. Pero sí me gustaba ponerme licras bien talladitos los pantalones. Todo se fue. Porque el Señor me dijo que quiero una mujer santa al servicio de mi obra. Amén, amén. Y si usted sigue leyendo, mi amado hermano, ahí en Romanos, dice, por cuanto los designios, en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a detenerlos ahí un poquito. El ocuparse de la carne es cómo me van a ver los demás a mí. Mire. Ay, no me van a decir que con esta falda me miran pura vieja. Ay, no. Yo no quiero que me miren así. Ay, no, hoy no me maquillo, me van a ver toda pálida. Y mire, y empieza la carne a contradecir lo que el Espíritu quiere en nuestras vidas. Entonces, cuando a mí me tocó pasar por todo eso, yo tenía unas como 2, 3 faldas, pero tenía más otra clase de ropa, ¿verdad? Y me quedé sin nada. Y le digo, Padre, pues tú vas a lavar una y mientras que se seca la otra y así vas a hacer, pero vas a aprender a andar en santidad, me decía el Señor. Y créame que a mí me ha costado bastante. Pero yo le he dicho al Señor, mientras que yo esté en esta vida, Padre, ayúdame a dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, de cómo tú me has ayudado, de cómo tú me has restaurado, de cómo tú me has hecho una nueva persona. Por eso el apóstol Pablo dijo, deja ya ese viejo hombre, aléjalo de ti, revístete del nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Revistámonos del nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese nuevo hombre? La palabra nos dice aquí que el ocuparse de la carne. Imagínate. El ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Eso es muerte delante de Dios. Muerte. Me preocupo de andar mis uñitas bien pintaditas, de verme bien bonita.
Miren, muchas veces yo he visto mujeres con unas grandes argollas. Yo digo, no les dará dolor de cabeza, digo yo. Porque esas cosas pesan, yo nunca las usé, pero eso pesa. Amén. Ah, ¿sabe qué? Cuando yo fui al médico me dijo la doctora, mire señora, usted se tiene que cortar el cabello, tiene que dejárselo hasta aquí, porque yo padecía de mucho dolor de cabeza. Y le dije yo, ay, yo mi pelo no me lo quito. Eso es cuando ya estaba empezando mi ministerio, ¿va? Me dice, es que usted me dijo, por tener el pelo tan largo, es por eso que le duele mucho la cabeza. Ah, dije yo, estas voz del enemigo, yo la ato y la reprendo en el nombre de Jesús. Y le dije, Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre. ¿Cómo voy a dar yo testimonio de un Dios que sana, de un Dios que liberta? Si tú no me sanas, si tú no me libertas de esta enfermedad que viene a estorbar mi vida. Entonces, ¿dónde está mi Dios? Y puse a prueba al Señor. Y el Señor me dijo, yo te sano. Y me sanó. Y no me ha sanado solo de eso, me ha sanado de otras cosas. Por eso yo no tengo cómo agradecerle al Padre, porque Él me ha sanado, Él me ha libertado. Estuve a punto de la muerte, estuve a punto de caerme, desmayada dentro de saber qué lugar, pero el Señor no me dejó sola. Yo te levanté, yo te sané y yo voy a estar contigo. Amén. Así le dijo el Señor, Jehová de los ejércitos, a Josué. Así como estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo, le dijo. Mire, Gloria a Dios. como estuvo con Josué, estuvo con los profetas, así como está con su siervo, así está con cada uno de nosotros. Amén. Pero es necesario mantenernos en santidad. Amén. ¿Cómo decía el tema? Ya se les olvidó tan luego. No. ¿Cómo decía el tema, mis amados hermanos? Los días vírgenes. Los preparados Papi, serán los tú tienes pies. Miren, Amén. todos sabemos, ¿va, hermanos, de que cuando nos vamos, somos jovencitas, nos vamos a casar, vamos vírgenes al matrimonio. Pero ahora la novia hoy en día anda haciendo otras cosas y el novio no lo sabe. Fíjese que yo miraba un caso ya hace tiempo allá en China. Dice que cuando una mujer se casaba, el día de consumarse el matrimonio, el primer día que ellos iban a casar, dice que la suegra, la mamá del muchacho, tenía que estar ahí para darse cuenta si la muchacha era virgen o no era virgen. Y yo dije, ay, padre, las cosas que pasan por ahí. Entonces, dice que esta señora, si la muchacha, ¿verdad? Se miraba que le preguntaba, ella miraba todo ahí, y si sucedía lo que tenía que suceder, era virgen. Entonces dice que ella daba buenas palabras a la familia y a la gente, a los invitados, diciéndole, es buena muchacha, es virgen. Pero si no, dice que en ese ratito la sacaban y Estoy bien. Entonces el Señor aquí nos está hablando de las vírgenes. Nosotros tenemos que ser esas novias ataviadas, estar vírgenes delante del Señor. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que no tenga contaminación con el mundo. Por eso dice la palabra del Señor que ocuparse en las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparnos en las cosas del Espíritu es nuestra ida ya con el Señor. Miren, estas mujeres, dice la palabra del Señor, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es el aceite para usted? No va a decir que es el con el que cocina, ¿verdad? ¿Qué le echaban a los reyes en el Antiguo Testamento? Para que fueran reyes.
Aceite, los ungían. Eran ungidos con aceite. El aceite es representación del Espíritu Santo. Mire, la palabra del Señor nos dice que cuando Dios levantaba a un profeta, lo primero que el profeta llevaba donde él iba era el aceite. Nunca le faltaba, porque le tocaba que ir a ministrar, le tocaba que ir a sanar, le tocaba que ir a libertar. Pero hoy ese aceite el Señor nos lo está dando a nosotros. Mire, el aceite de su Espíritu. Entonces la palabra del Señor nos dice, hermanos, que debemos de tomar ese aceite. ¿Cómo vamos a estar llenos de ese aceite? ¿Cómo nuestra vasija, que es nuestro ser, nuestro corazón, va a estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Buscando al Señor. Si usted va ahí, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Es el aceite que llena nuestra vida. Entonces, ese aceite tiene que estar ahí, mire, fluyendo, fluye. ¿Entiende? En todo momento. Tenemos que tener ese aceite en nuestras vidas. ¿Cómo usted se va a presentar delante de un enfermo si usted no va lleno de la presencia de Dios? Y en vez de que usted vaya a sanar al enfermo, usted salga enfermo de ahí. Imagínese. Entonces, hermanos, yo lo que digo y pienso es de que Dios nos está hablando. Dios quiere que sepamos cuáles son las cualidades que quiere Él de su esposa, de esa virgen que Él va a venir a traer, de esa mujer ataviada que el Señor quiere, de esa esposa que Él quiere. Nosotros todos somos la esposa de Cristo. Todos representamos la esposa del Cordero, con quien Él se va a casar en las bodas del Cordero. Mire, Él es el esposo. Él dice, él es el que está allá con el Señor, el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Y Él nos dice que nos guía y por las cosas buenas. Entonces ya no nos aferremos a las cosas de nuestra carne, mis amados hermanos, porque todo eso produce muerte espiritual. Sigue diciendo en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mira, son enemistad contra Dios. ¿Cómo debe mantenerse uno? Puro, limpio, en santidad. Pero muchas veces el hombre y la mujer, ¿cómo andan ahorita los jovencitos? Como que son chorizos, ¿va? ¿De verdad? Como que son chorizos, andan ahí hasta así, se menean para caminar, ¿sí? Con unos pantalones, pero pegadísimos. Hasta ahora ya no son solo las mujeres, ahora ya los jóvenes aparecen chorizos en pita ahí colgados. ¿De veras? Entonces, ¿qué santidad hay delante del Señor? ¿Dónde está la santidad que el Señor quiere para nuestra vida? La palabra del Señor dice que eso es enemistad contra Dios. Él aborrece eso. Y si usted va ahí a Santiago, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Amén, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted anda como andan los que andan en la calle, es enemigo de Dios. Amén. Los hijos de Dios se reconocen por la santidad, no solo en su corazón. Ay, no es que el Señor pide solo el corazón, no. Alma, cuerpo y espíritu. Amén. Usted tiene que llenarse de la palabra de Dios, saber palabra de Dios, porque si usted no sabe palabra, usted va a andar como se le da la gana. Amén. Pero si usted sabe y come palabra todos los días, usted va a saber lo que el Señor quiere para su vida. Dice que la palabra de Dios, nos habla ahí en Hebreos 4, que la palabra de Dios es espada de dos filos que atraviesa nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, las coyunturas de nuestro corazón y hasta los tuétanos de nuestro hueso y discierne los pensamientos.
Mire cómo el Señor discierne nuestra mente. Y el Señor hace días me dio otra palabra, un mensaje acerca de que dice que nosotros Él ya llevó cautiva la cautividad. Te voy a hacer otra vez. Imagínense. Pero dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No es que usted se va a llevar su pistolita porque allá le puede salir un ladrón. ¿Será que esa es la arma que Dios quiere que tenga usted? No. Las armas de mi milicia no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas y de todo argumento en contra de la palabra de Dios. Llevando cautivo. A mí ese texto, miren hermanos, que me hizo llorar. Llevando cautivo todo pensamiento. Mire, ¿a cuántos de nosotros no el enemigo mete a veces pensamientos absurdos? Muchas veces mete el enemigo, no. Es que así como estás no vas a poder ir a tal lado. No vas a poder ir a buscarte Dios. Y empieza a entrar la duda en nosotros. Ese pensamiento lo llevamos cautivo en Cristo. Entonces, en nuestra vida está el poder, hermano, de hacer una buena persona, un buen hombre delante de Dios. Porque en el nombre de Jesús llevamos nosotros cautivo todo pensamiento que venga a nuestra mente. Le decimos, Señor, ata ese mal pensamiento. Y el Señor lo ata y lo cautiva. Porque son cosas. Me hiciste igual en el leto, Por eso porque me dice leto que todo el me. Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Ya no voy a pensar yo en las cosas que van a afectar mi vida. Porque si pienso en esto, estoy pensando en la carne. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vivimos la palabra del Señor, nos sigue diciendo ahí. Estamos todavía en Romanos, dice, mas vosotros, en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ay, este pedacito, miren, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros, dice, miren. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. ¿Se pregunta usted si el Espíritu de Dios mora en usted? Usted todavía anda haciendo cosas del mundo. Déjeme decirle que no vive el Espíritu de Dios en usted. Usted sabe que nosotros somos templo del Dios viviente. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe eso? Nosotros somos templo de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios, nosotros vamos a pensar conforme el Espíritu. Pero si no, por eso ahí es donde usted tiene que darse cuenta, mi amado hermano y mi amada hermana, que cuando vengan malos pensamientos a su vida, cuando vienen todas esas cosas a su vida, es porque usted está siendo atacado por el enemigo. Pero cuando vienen a su mente, ¿entiende? Pero cuando usted ya las ejecuta, por ejemplo, la luz de nosotros, la ventana que mira todo pecado, ¿qué es? Nuestros ojitos, ¿va? Entonces, cuando vienen los pensamientos por medio de nuestros ojos, porque yo miré, aquella mujer está hermosa y el hermano, esa está más linda que mi esposa. Ese fue un pensamiento, ¿o no? Imagínense, va. Pero viene usted, lo cautiva en el nombre de Cristo. Porque nosotros somos carne, hermanos. Y mientras que estamos en la carne, vamos a padecer persecuciones. Amén. Usted va a ser libre directamente cuando esté ya con el Señor. Y ahí nada lo va a tocar. Pero mientras estamos en esta carne, viene prueba, viene lucha, viene aflicción, vienen cosas terribles a nuestras vidas. Y son contra tales cosas nosotros tenemos lucha, ¿me entiendes? Pero cuando el hombre viene, vio y pensó eso, ya no.
El Señor reprenda ese pensamiento. Ya lo ató, lo llevó cautivo. ¿Entiendes? Pero cuando el hombre agarra y ejecuta y ya comete el pecado, ahí sí ya le fue tremendo. Porque el diablo ya lo llevó a consumir el pecado, ¿verdad? Entonces, ya ahí el Espíritu Santo se apaga. ¿Entiendes? Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, aunque en un momentito cometimos y le dimos lugar al enemigo y entró ese pensamiento y decimos, Padre, repréndelo. El Espíritu Santo mora en nosotros porque nos redarguye de todo pecado, ¿entiendes? Nos redarguye de todo mal. Entonces la palabra del Señor nos dice, ahí en el libro mismo de Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir nuestro Señor. Miren, velad pues. Porque no sabéis. ¿Qué hicieron estas mujeres, las prudentes? Ellas, dice la palabra, que ellas se llenaron de aceite. Y aunque en su cuerpo durmieron, pero en el espíritu estaban despiertas. En el espíritu estas mujeres estaban activas. Cuando estábamos aquí orando y clamando al Señor, decía el Señor, ¿acaso no sabéis que yo sé las cosas que ustedes están pasando? ¿Acaso yo soy un Dios sordo? ¿Acaso yo no sé por lo que está pasando cada uno? ¿Acaso yo no soy el Dios de ustedes? Si yo soy su Dios, pues ponedme en primer lugar. ¿Ves? Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Que ya no dudemos, no dudéis más, dice el Santo, porque yo estoy con vosotros. Oh, Amén, amén. Ya no dudemos, mis amados hermanos, que el Señor está con nosotros. Ya no le demos lugar al enemigo que venga. Cuando viene un mal pensamiento a su vida, llévelo cautivo. ¿Me entiende? Átelo, Padre, y repréndelo en el nombre de Jesús. Porque como carne padecemos, como carne viene a nuestras vidas todo mal. Pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén. Por eso dice ahí la palabra en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Amén. Mire, usted va a poder vencer la tentación. Usted, ya en otra ocasión hablamos de las tentaciones que vienen a nuestras vidas, pero juntamente con ellas viene la respuesta, viene la salida. Amén. ¿Me entiende? No hay ninguna tentación que no sea humana, que no venga y venga juntamente con ella la respuesta. Entonces, estas mujeres pasaron toda prueba, pasaron toda lucha, pero se prepararon, llenaron su vasija de aceite, se llenaron de la presencia de Dios, se alistaron para el encuentro con su esposo. Pero aquellas otras mujeres, ¿por qué la palabra nos compara con las mujeres? Pues porque hay muchas mujeres así, en lo físico, en lo material, ¿verdad? Que fallan al esposo, que fallan a su familia, abandonan a su familia, a sus hijos. Mire, entonces el Señor por eso compara a la iglesia de esa manera, que debemos de ser sabios y prudentes. Aunque usted tenga los grandes problemas dentro de su hogar, porque su esposo, su esposa, ella no sirve a Dios. Y ahí es donde el enemigo se levanta. Aunque usted tenga toda esa clase de mal que venga a su vida, no debe descuidar la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, el Señor nos bautiza con su poder. Tenemos que cada día estar administrando esa presencia. Amén. Señor, tú ya me bautizaste, pero yo hoy necesito que renueves esa unción. Y renovando. Esa unción cada día en nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, podemos darnos cuenta por medio de la palabra de Dios de que si el Espíritu Santo mora en nosotros, no vamos a vivir según la carne.
dice, mire. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Mire, aquí es cuando yo digo, ¿por qué las hermanas que están dentro de un altar también. como a ellas les da la gana? ¿Se ha preguntado usted? Administran, profetizan, hacen muchas cosas que son agradables a Dios. Pero ¿cómo está el templo de Dios? Por eso, en aquel día va a decir el Señor, Señor, le van a decir, le van a tocar, apartados de mí porque no las conozco, les va a decir como le digo a las insensatas, ¿va? Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera a los demonios. Señor, pero si yo en tu nombre sané los enfermos. Señor, pero si yo prediqué. ¿De qué le va a servir? Entonces, cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, mis amados hermanos, vamos a mantener muerta esta carne. ¿Entiendes? No voy a exponer mis miembros a que todo mundo me vea como soy. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tengo que tener santidad e integridad en mí misma. Muchos hoy en día señalando el pecado de otro. Sí que aquel está allá, está mirando. Pero legalmente señalémonos a nosotros mismos. Señalémonos nosotros y digamos, Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy viviendo yo el evangelio? ¿Cómo estoy sirviéndote, Padre? ¿Será que te agrada? ¿Cuántas veces usted le ha preguntado al Señor? Padre, ¿será que te agrada cómo estoy? Pero como muchas veces no le preguntamos eso al Señor, nosotros creemos de que como andamos, así estamos bien delante del Señor. ¿Entiendes? Entonces no es así, mis amados hermanos. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, vamos a saber qué son las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Cómo quiere el Señor que nos conduzcamos? Mire. Entonces tenemos que andar conforme al Espíritu de Dios. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. Ya no me voy a preocupar por andar bien maquillada, por estarme cortando el cabello, por andar bien ahí que me miren los demás que soy bonita. Ya no me voy a preocupar de esas cosas. Porque lo que yo me voy a preocupar es que el Señor me vea linda, me vea hermosa, que estoy en santidad con Él. Amén, amén. Eso es lo que al Señor le agrada. ¿Me entiendes? Porque el cuerpo está muerto, dice, a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Mire. Amén. Entonces, mis amados hermanos, sigue diciendo, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo, No, yo solo hice esto. vivificará también vuestros cuerpos. El Señor es el que vivifica nuestro cuerpo. El Señor nos dice así, así como el Señor me habló a mí cómo debía de vestirme, cómo debía de andar, así puede hablarnos a cada uno de nosotros para que entendamos cuál es su divina voluntad. Y les sigo contando de esos zapatos que ya no les terminé de contar. Cuando los vi me gustaron. Y le digo a la señora, ay, lástima que yo no uso de esos. Porque a mí, desde que inicié el ministerio, el Señor me prohibió eso. Amén. ¿Y sabe qué me dijo? Era una hermana. Ay, hermana, pero si estos zapatos eran de una pastora, me dijo. Y yo me quedé, santo Dios. Entonces, hermanos, hay cosas de las cuales nos admiramos, ¿verdad? Que muchos están dirigiendo una iglesia, que muchos tienen al frente una congregación,
Pero, ¿qué le están enseñando? ¿Dónde está la santidad? ¿Sí? Entonces, yo me he puesto a investigar mucho. Me he puesto a investigar cuánto testimonio hay hoy en día. Muchos no quieren ver la verdad porque ellos mismos no se les da la gana cambiar. ¿Me entiendes? Porque cuánto testimonio hay y sobra en YouTube, en las redes sociales, cuánto testimonio hay de cuánto hijo de Dios, hija de Dios. Dios les ha dado un misterio, Dios les ha dado un encuentro con Él. Han llegado a ver cosas que quizás usted y yo no ha visto. Pero yo me enfocaba más en la santidad. Y decía una hermana, yo fui llevada al infierno. Y cuando el Señor me llevaba al infierno, yo vi mujeres que predicaban la palabra de Dios. Vi grandes siervos de Dios que estaban en ese lugar. Y las cosas por las cuales habían pecado, con esas cosas eran atormentadas en ese lugar. Dice que aquellas mujeres, grandes siervas de Dios, que usaban, hay unas que les gusta usar peluca. Dice que se quitaban el pelo y se les gustaba usar peluca. Ahí dice que el diablo las agarraba y las sacudía y las atormentaba. ¿Sí? Y el que estaba llevando una doble vida en el Señor, aquellos pastores que teniendo una gran congregación vivían con las miembros de la iglesia, estaban atormentados en el infierno, con grandes hierros, con grandes cosas de fuego. Entonces decía ella, hermanas, cuiden su santidad, porque yo vi toda esa clase de cosas que padecen allá en el infierno. Entonces, ¿cuánto testimonio hay que nosotros podemos ver y podemos decir, ah, no, eso me va a ayudar a mí para cambiar, para mejorar mi vida con el Señor? Nos ponemos a ver novelas, películas. ¿Y por dónde entra el pecado? Por los ojos. Mire, Eva, ¿por dónde entró el pecado? Le habló al enemigo, pero codició la manzana. ¿Sí? Por nuestros ojos le dijo a la serpiente, mira, Dios te ha dicho que vas a morir si comes esa fruta. No, Dios no te quiere decir la verdad. Si comes esa fruta vas a ser como Dios, porque vas a saber lo bueno y lo malo. Y hoy ni porque sabemos lo bueno y lo malo, escogemos andar en medio. Ni bueno, ni tan bueno, ni tan malo. Pero déjeme decirle que la palabra dice, en cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, Te vomitaré de mi boca. Amén. Si usted está en el mundo, pues revuélquese en el mundo, no esté engañándose a sí mismo, porque cree que engaña al hermano, a la hermana, que usted está bien, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no podemos venir con esos cuentos de decir a nadie sabe, si Dios lo sabe todo. Dios es el que escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Por eso es de que la palabra nos dice, si no eres frío y ni eres caliente, si no eres tibio. ¿Por qué habla la Biblia del tibio? Porque quiere estar aquí con un pie aquí, mire, en las cosas de Dios y el otro aquí en el mundo. ¿Mire? Porque todavía llevamos cosas del mundo en nuestro ser. Cuando nosotros creemos en el Señor, tiene que haber un cambio rotundo. Ya no soy del mundo, mas Cristo vive en mí ahora. Ahora soy diferente. Se tiene que ver la diferencia. Por eso cuántos, y yo le he hablado cuántas siervas, hermana, y usted no le redarguye su corazón, su conciencia de cómo está viviendo. Pero si yo estoy bien, ¿quién era la que seducía con atavios a los hombres? Jezabel. Y ese espíritu de Jezabel se está moviendo dentro de las iglesias. Todavía la señorita quiere andar bien maquillada, bien con aquellos sus peinados ostentosos. Y la palabra habla en Pedro de todo eso.
Entonces, ahora en día ya no se está hablando de eso en las congregaciones, mis amados hermanos, porque el enemigo no quiere que nadie se pierda. Ahora en día el diablo le dice al pastor, bueno, habla de prosperidad, habla de que si siembran van a recibir, habla y otras cosas. ¿Cuánto nos ha dicho el Señor que Él no cobra por los favores que Él nos da? El Señor no cobra. No, hermano, pero si usted siembra 2,000, 3,000 quetzales, va a ver cómo Dios le va a dar lo que usted está pidiendo. ¿Cobrando? Amén, amén. Si tuvieras fe, dice, como un granito de mostaza, podrías decir a esta montaña, pásate, Padre. ¿Qué mueve la mano de Dios? La fe en nuestras vidas. La fe mueve la mano de Dios. No es que usted siembre poquito, bastante, no que usted dé una ofrenda a fulano, a sutano, no. Dios no está cobrando por los milagros. Dios no está cobrando, ese es el evangelio de la prosperidad, de los pastores, de aquellos que se están creciendo materialmente. Amén. Ellos están viendo crecer materialmente, no están viendo crecer espiritualmente. Y uno tiene que crecer espiritualmente. ¿Cuántos años llevamos dentro de la iglesia sirviéndole al Señor? ¿Dónde están los dones que el Señor ya nos dio? Si antes tenía uno, hoy ya tengo 2. Si tenía 2, hoy ya tengo 3. Pero voy buscando esas cosas espirituales. Por eso es que el hombre espiritual, la mujer espiritual, busca crecer espiritualmente dentro de la obra de Dios. ¿Miren? Y cuando estamos llenos de la presencia de Dios, dice la palabra del Señor. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Bien? Y aquellas otras buscando aceite, y cuando llegaron el esposo, ya había pasado. Y todavía tuvieron la oportunidad de ir a tocar la puerta. Ábrenos la puerta. ¿Qué le dijo el esposo? No los conozco. ¿Sí? Cuando vamos a la palabra, mis amados hermanos, estamos hablando del arrebatamiento del Señor. Los que estén preparados espiritualmente se van a ir con el Señor. Déjame decirle, si usted está llevando una doble vida, usted va a ser dejado, usted no va a ser tomado. Miren los tiempos, las señales ya se están cumpliendo, la venida del Señor está cerca. Ya el Señor está a la puerta. Estas mujeres se confiaron y dijeron, Él nos ha dicho que va a venir, pero no viene. Entonces se confiaron y no se prepararon. Por eso cuando vino el esposo, fueron dejadas, porque no estaban preparadas delante del Señor. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que prepararnos, porque el arrebatamiento está por suceder. Va a ser algo que va a suceder en todo el mundo, que dice la palabra del Señor, que va a ser levantada su iglesia, va a ser tomada, y aquellos que se quedaron lamentablemente van a sufrir la gran tribulación. Mira, el Señor, ¿de qué quiere librarnos? Se va a levantar el hombre de pecado, se va a levantar el anticristo, va a poner el sello de la bestia y va a ser una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno, porque Él solo va a gobernar. ¿Sí? Ya no va a haber que el país aquí está el presidente aquí, que el otro es el presidente, ya no. Él va a reinar en todo el mundo. Y mire, y todos van a ser perseguidos aquellos que cuando reaccionen y digan, ¡ay, se fue mi mamá! ¡Se fue mi tía! Y yo me quedé. ¡Se fue mi hermano! ¡Se fue mi hijo! Pero usted por desobediente, por descuidar la palabra de Dios, la presencia de Dios, se quedó. Ahí se va a levantar el inicuo, el hombre de pecado, y va a empezar a azotar, a perseguir. Todos van a ser sellados. El que no tenga ese sello no va a poder comprar ni vender. Mire, nadie va a poder comer, nadie se va a poder sustentar.
Y sabe algo, lo que habla la palabra del Señor, lo habla Isaías, lo habla Jeremías, lo habla Daniel. ¿Cuántas profecías no hay de que en aquellos tiempos va a venir más hambre, va a venir más peste y muchos por el hambre? ¿Sabe qué van a hacer? Hoy pues me voy a sellar. Aquí está, sellen, porque van a tener hambre. ¿Sí? Porque no van a poder comer. ¿Sabe el agua cómo va a ser? Muchas veces descuidamos el agua y dejamos que el chorro ahí se pierda el agua. El oro para en aquellos tiempos no va a valer nada, el dinero no va a valer nada, porque el dinero se va a deshacer, se va a desintegrar. Usted solo con la marca, con eso, usted puede agarrar y comprar y vender, aunque no haya tenido dinero en toda su vida, ahí lo va a tener. ¿Sí? Pero el agua se va a escasear. El agua dice que va a ser buscada como el oro. Mire, así como nosotros buscamos enriquecernos, así se va a buscar el agua. Ahí la gente no se va a preocupar por el dinero, por el agua y la comida. Van a entregar sus vidas al Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos está hablando a tiempo. Preparémonos, porque los preparados van a ser los que van a ser arrebatados. Esos que estén listos, que estén preparados en la viña del Señor van a ser tomados. Amén. Van a ir a celebrar las bodas del Cordero con nuestro amado. Pónganse de pie y diga: Padre, yo quiero irme a esas bodas del Cordero. Padre, límpiame, quita toda mancha, quita toda arruga. Clame al Señor. Gracias. ¿En qué te estamos fallando, Padre? Habla a nuestra vida. Dime qué estoy haciendo mal para guiar, para, Padre Santo, ponerme más a cuenta contigo. Clámele al Padre. Oh Santo, si usted quiere ir a esas bodas del Cordero, es necesario que esté preparado para ser tomado, porque su venida está cerca. La venida de nuestro amado está cerca. Ya viene el Señor. Ya viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. Señora, que venga a encontrarme sin mancha, sin Ya arrugas, viene nuestro Padre. Él ya está a la puerta. con el atavio de una novia. Busquémosle al papá. Señor. Busquémosle en santidad. Consagrémonos a Él con todo nuestro corazón. Alabado y glorificado. Dígale: Padre, limpia mi mente. Lleva cautiva toda enfermedad. Lleva cautivo todo dolor. Lleva cautivo todo mal pensamiento. Dígaselo. Dígaselo al amado. Espíritu de Dios. Límpialo, Padre. A vivir mi vida en Ayúdanos a que tu santidad. Espíritu Santo esté en nuestra vida para el encuentro contigo, mi Dios. Vamos a santificar nuestras Oh, vidas, papá. Shantarabakaya. Día a día, el momento a momento, Ayúdanos, papá. papá. Tú tienes el poder. Sea para la honra Tú y la tienes gloria el poder, Padre, porque por tus llagas hemos sido todos curados, Señor. Gracias porque nos habla. Santo eres, mi amado Rey. Ha dejado las parábolas para que Gracias te nosotros damos, entendamos. Padre. Gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu de Porque tú Dios. nos permites alabarte. Porque tú nos permites, Usted, Señor, Padre, nos estar quiere que delante nos de ti. perdamos, Padre. Ayúdanos a consagrarnos cada Nos día curamos más. de nuestros delitos y pecados, Señor. Oh, Señor. Gracias porque nos te habla, nos doy. instruye, nos corrige, oh Dios. Gracias te doy, amado de mi vida, por esta palabra. Gracias porque Gracias, mandó a su Padre. ministro, a Gracias, Espíritu para venir a impartir de esta Santo. palabra que lo necesitamos, papá. Gracias, Ayúdanos a Cristo. escudriñar, a vivir, Señor. Gracias, Esta palabra, Espíritu de Dios. Gracias, Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Espíritu de Dios. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo.
Cristo. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Levantemos Nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo.